Bueno, damos inicio, hermano, a la clase de esta noche. Vamos con lo que son los profetas menores. Los profetas menores, de eso vamos a estar hablando esta noche. Ahí en su material, hermanos, por favor, ahí en su material, vámonos a la página número 22. Página número 22. Hoy finalizamos, Dios mediante, el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel. Lo vamos a finalizar este día. Bueno, Joel capítulo 3, hermano. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, téngalo ahí a la mano, que es lo que vamos a leer y estar ocupando esta noche. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Téngalo a la mano, por favor. Ok. Joel capítulo 3. Mire, fíjese que algo bien interesante es el hecho de que el capítulo 3 de Joel está hablando ya lo que es el juicio de Jehová o el día del Señor. Estuvimos explicando la vez pasada que cuando hablaba acerca del día del Señor, él estaba anunciando lo que era ya la gran tribulación, el día del juicio, porque los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas mayores y menores, a ellos no les fue revelado el arrebatamiento de la iglesia. Obviamente no podía serles revelado porque eso únicamente es para la iglesia. Entonces ellos conocían algo que le conoce como el valle profético, donde ellos veían desde su perspectiva hasta el día del juicio. No vieron lo que era la iglesia. Ahora bien, el capítulo 3 de Joel presenta el cierre del mensaje profético enfocándose en el juicio universal de las naciones en el día de Jehová. Describe a Dios como juez supremo que reúne a las naciones en el valle de Josafat para rendir cuentas por su maldad. El valle de Josafat es el mismo Megiddo o Armagedón. Ojo con eso. El valle de Josafat es el mismo valle de Megiddo o Armagedón. Armagedón. Armagedón, hermano, no es una guerra. La gente dice la guerra de Armagedón, no. Armagedón se le conoce al valle de Megiddo. También se le conoce con el nombre de Armagedón o el valle de Josafat. Cuando usted escucha Armagedón, realmente es el nombre que recibe el valle de Josafat o el valle de Megiddo. Aunque anuncia castigo para los impíos, también resalta la justicia divina, la vindicación y la restauración final del pueblo de Dios, mostrando un contraste entre condenación y esperanza. Vamos a leer Joel capítulo 3, versículos del 1 al 3, para que entremos en contexto, hermano. Joel capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Jehová y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Verso 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber.
Profecía de doble cumplimiento, hermano. Habían entregado a Judá, habían entregado al pueblo de Dios y lo habían vendido. Y por eso dice el versículo 1. En aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá. Y ahí es donde sacan aquella alabanza, hermano. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que... Y ahí empieza la alabanza. Ahora bien, usted ya sabe, hermano, y espero que así sea, cuánto duró el cautiverio babilónico. Si alguien tiene la respuesta por ahí, dígame. 70 años. Correcto, 70 años. Correcto. Ahí, Samuelito, correcto, hermana Cari, 70 años. Y eso no se le va a olvidar porque es pregunta de que de ley le viene en su examen. Después que ellos habían sido llevados cautivos, también el Eterno les había dado promesa. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahorita? Dice el versículo 1, porque he aquí que en aquellos días. La expresión en aquellos días hace referencia a Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Mire, ve qué interesante. Cuando dice Joel capítulo 2, versículos del 28 en adelante, ¿se acuerda que esa profecía también era de doble cumplimiento? Se cumplió ya y se va a cumplir. ¿Cuándo se cumplió Joel 2, 28 al 32? Vamos a ver. Hello. Hola, hola. El día de Pentecostés. Exactamente, ahí está. Ahí está Manuel Marino y ahí está AMSI, correcto. En la fiesta de Pentecostés que sucedió en Hechos capítulo 2. Ahí podemos encontrar esa información. Ahora bien, especialmente a la promesa de la salvación para todos los que invoquen el nombre del Señor. Porque dice la palabra, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En aquel dice en el Antiguo Testamento, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Cuando está hablando de invocar, hermano, está hablando del hecho de creer, de confesar. Además, introduce la explicación del juicio que Dios traerá sobre las naciones. Este tiempo no solo estará marcado por la bendición y restauración de su pueblo, sino también por la derrota definitiva del mal y el establecimiento de la justicia divina. Ese verso está hablando de que con ese evento se acaba la maldad. Mis amados hermanos, mientras la iglesia esté en la tierra, la maldad va a existir. ¿Por qué? La maldad va a desaparecer hasta después de la tribulación. Desaparece porque viene ya el milenio, el reino milenial, donde va a ser regido con vara de hierro, donde va a ser un régimen o un reinado recto, justo, como un tal no lo ha habido nunca. Ahora bien, sigamos. Luego dice el cumplimiento de la profecía. La profecía, hermano, lo que acabamos de leer del 1 al 3, debe de entenderse en 3 etapas. Pregunta de examen. La profecía del capítulo 3, versículos del 1 al 3, debe de entenderse en 3 etapas. ¿Cuáles son? Número 1, cumplimiento inmediato. La victoria que Dios dio al rey Josafat sobre Moab, Amón y sus aliados. ¿Dónde encontramos eso? En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, cuando está hablando ahí que reuniré a las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El cumplimiento inmediato. Recuérdense que son 3 cumplimientos o profecías de doble o triple cumplimiento. El cumplimiento inmediato fue cuando el rey Josafat tuvo victoria sobre estas naciones.
Luego, el cumplimiento progresivo fue el regreso parcial del pueblo judío a su tierra después del cautiverio en Babilonia. Después del cautiverio. En el 605 fue la primera etapa, fue la primera deportación. Luego está la 592 y 586, si mal no recuerdo. Ahí están las tres divisiones. Y con el 605 comienza pues lo que son los 70 años de cautividad. Luego regresan nuevamente, establecen nuevamente el reino del sur, establecen Judá, vuelven a levantar el templo, vuelve la adoración. Y luego está el cumplimiento final, que es el juicio definitivo de las naciones y el establecimiento del reino mesiánico. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 9. Versículos del 7 al 9. El juicio definitivo, hermano. Esto ya es lo último. Lo último. Usted sabe de que los eventos proféticos, el evento profético inmediato que la iglesia está esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia en la tierra sucede otro evento llamado la tribulación, que se divide en dos partes, la tribulación y la gran tribulación. Al finalizar esos 7 años, viene y se establece el reino mesiánico o el reino milenial, que el título lo dice. ¿Cuánto va a durar el reino? 1 milenio o 1000 años, como lo quiera llamar. ¿Va a ser erradicada totalmente la maldad? No del todo. Porque los malos son destruidos, pero hay alguien que todavía no es destruido en su totalidad. ¿Quién es? Satanás o la serpiente antigua. Exactamente. A Satanás lo encadenan por 1000 años. Al finalizar los 1000 años, Satanás es suelto y sale a querer engañar a las naciones para la última gran guerra. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9. Vea lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ojo con esto. Lo vamos a ver más detalladamente en Profecía 1, pero se lo voy a adelantar ahorita. En el milenio van a haber 2 tipos de personas que van a ingresar. Los que fueron arrebatados, los que pagaron con su vida, allá también en la tribulación, pero hay otro grupo que va a entrar, que son los que no se dejaron marcar por la bestia. Es un grupo muy pequeño, pero entran al milenio, porque la condición para entrar al milenio es no dejarse marcar por la bestia. Entonces, estos personajes que entran al milenio, no dejándose marcar, ellos se van a reproducir. Exactamente. Ellos se reproducen. Y recuérdense que son 1000 años. 1000 años donde va a haber una población. Y esa gente, el producto de la reproducción de estas personas,
son los que, como no fueron sellados, son los que Satanás convence para la última gran guerra, que es se conoce como la guerra de Gog y Magog, que explicamos la vez pasada a qué se refería con Gog y Magog, de dónde venía la última guerra. Ok, sigamos. Si usted se quedó un poquito así como pataleando, no se preocupe, el próximo año llevamos la materia Profecía 1 y ahí nos vamos a dar gusto durante 5 meses viendo todo lo que es la escatología. De que tranquilo. La cautividad. Habla acerca de la cautividad. Regresamos nuevamente a Joel capítulo 3. Regresemos a Joel. Joel capítulo 3. Por eso, hermano, es cuando yo le digo que la Biblia es un todo. Los 66 libros, véalos desde una sola perspectiva, hermano, que debe de armonizar completamente. Si un versículo se contradice de otro o una enseñanza se contradice de otro, es una herejía. Porque yo no puedo sacar una enseñanza y quererla acomodar y que se contradiga con todo lo demás. La Biblia armoniza desde Génesis a Apocalipsis. Le digo esto porque después, así como usted escucha hablar a su servidor, de la misma manera va a dar clases usted, hermano. Todo lo va a andar acá, todito lo va a andar acá. Y lo va a exponer con toda la facilidad. Ok. La palabra cautividad se refiere a la condición del pueblo de Judá e Israel después de haber sido dispersados entre las naciones. ¿Se acuerda que las tribus del norte se contaminaron? Se aliaron con otras naciones. Hubo una mezcla. Ahí aparecieron los samaritanos y toda esa gente que está por ahí. Por eso los judíos, los de Judá, ellos se creían puros porque ellos no se habían contaminado. Ellos fueron llevados a Babilonia, no se mezclaron entre Babilonia y regresan nuevamente a su pueblo. Pero ambos fueron dispersos. Las 10 tribus dicen, y las 10 tribus desaparecieron. No, no desaparecieron, se mezclaron. Se mezclaron, eso fue lo que sucedió, se mezclaron. Algunos intérpretes consideran que anuncia el futuro regreso de Israel a su tierra al final del tiempo, mientras que otros entienden esta restauración de forma simbólica aplicándola a la iglesia. La iglesia no existía en ese entonces. Entonces nos inclinamos por la nación de Israel. Recuérdense que los profetas no conocieron la iglesia, no se les reveló la iglesia. ¿Israel va a regresar a su tierra? Sí. Y usted ha visto que los judíos han empezado nuevamente a regresar. Ellos habían quedado sin país, por decirlo así, sin un estado, hasta el 15 de mayo de 1948, cuando se da la independencia de Estados Unidos y él vuelve a ser el Estado de Israel. Hay una profecía bíblica también que dice que el desierto va a florecer. Y son de las pocas, o no sé si es la única, nación en el mundo que ha hecho florecer el desierto. Ellos tienen una tecnología tan grande en los cultivos que el hidrocultivo, hermano, para ellos no es para arriba, es para abajo, dentro del agua. Cuando yo estaba en el seminario, nos vinieron a dar una charla unos rabís y nos dicen ellos, ¿verdad? Si Israel, dice, tuviera los ríos que ustedes tienen, Israel fuera una potencia. Israel tiene un solo río, el río Jordán. Y con eso ellos hacen destrozos. Nosotros somos al revés, nosotros destrozamos los ríos. Y no mire el Guate. Pero bueno. Algunos intérpretes, hermano, como le decía, consideran que Israel es el futuro, mientras que otros dicen que la iglesia. Nos inclinamos que es Israel por el hecho de que los profetas no conocieron la iglesia. Joel capítulo 3, versículos del 4 al 8. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vea lo que dice. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí?
y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Hasta el 8. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas. Metisteis en vuestros templos y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén y a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. La vez pasada le dije, saquen un mapa de Israel. No sé si lo hizo. Si no lo hizo, háganlo. Saque un mapa de Israel antiguo para que ubique las naciones. Porque yo aquí le he mencionado Filistea, Tiro y Sidón. Pero si usted no conoce la geografía bíblica, usted quedó como que, a ver dónde queda. A saber dónde queda Tiro y Sidón. A menos que usted sea un investigador, ya va a saber que Filistea está en la zona costera y Tiro y Sidón están en la parte de arriba. Usted lo va a ubicar de esa manera. Pero si no, es bien importante que usted tenga ese mapa a la mano para que cuando mencionemos esos lugares, usted se va al mapa y los ubica. Ok, Tiro y Sidón eran las principales ciudades de Fenicia, los fenicios, ubicada al norte de Israel, mientras que Filistea se encontraba al sur de Judá y estaba formada por una confederación de 5 ciudades-estados, que incluía el territorio de la actual Franja de Gaza. Estas naciones fueron enemigas tradicionales de Israel. Todo lo que es la Franja de Gaza, toda esa parte de ahí, fueron enemigos tradicionales de Israel. El Eterno da el juicio contra Tiro, Sidón y contra Filistea. Cuando Judá e Israel sufrieron invasiones y fueron debilitados, Fenicia y Filistea aprovecharon esa situación para obtener beneficios económicos mediante el comercio y el saqueo. En lugar de mostrar compasión, se alegraron de la desgracia del pueblo de Dios y participaron en el robo de sus riquezas y en la venta de sus habitantes como esclavos. Es probable que el saqueo mencionado se relacione con la invasión ocurrida durante el reinado de Joram. Y como usted ya hizo la tarea y ya la tiene ahí en su mano, ya sabe en qué año reinó Joram, ya sabe en qué reino fue. Por eso las tareas no son por gusto, hermanos, para que usted vaya ubicando todo eso. Por esta actitud de violencia, codicia y desprecio hacia el pueblo de Dios, el Eterno anuncia que estas naciones también iban a ser juzgadas. Ellos se quisieron aprovechar de la desgracia de sus hermanos, se apoderaron de los esclavos, de los habitantes y los vendieron como esclavos, saquearon todo y destruyeron lo poco que quedaba. Vea qué interesante. Vendieron a los judíos como esclavos, hermano. Los fenicios y los filisteos vendieron a muchos judíos como esclavos a los griegos, alejándolos de su tierra. Aunque algunos consideran que esta referencia sitúa a Joel después del cautiverio babilónico, las evidencias históricas y arqueológicas muestran que existía comercio entre Fenicia y Grecia desde alrededor del año 800 a.C. Esto permite comprender que el profeta pudo haber escrito antes del exilio, sin dificultad histórica. Por eso lo ubicamos. Si la primera deportación fue en el 605 y el comercio entre Fenicia y Grecia existía desde alrededor de los 800,
Estamos hablando que 200 años atrás ya existía este comercio y hay evidencia. Entonces, por esa parte muchos te querían decir, ah, no, Joel es después del exilio. No, no. ¿Por qué? Que ya existía comercio entre Fenicia y griega desde el año 800 antes de Cristo. Le digo por si algún día le quieren cuestionar la evidencia o la veracidad de la palabra, aún con los libros. Porque acuérdense que siempre va a querer buscar a alguien cómo hacerlo querer caer a usted en la creencia de la palabra. ¿Quiénes eran los sabeos? Por ahí se mencionan los sabeos. Los sabeos eran comerciantes provenientes de Sabá. ¿Se acuerda de la reina de Saba? Al sureste de Arabia, conocidos por su actividad comercial. Dios declara que el mismo juicio que las naciones aplicaron contra Judá recaería sobre ellas, pues serían entregadas a los sabeos. ¿Quiénes eran los sabeos? Comerciantes provenientes de Sabá. Pregunta de examen. De esta manera se destaca el principio de la justicia divina. Quienes oprimen al pueblo de Dios finalmente enfrentarán las consecuencias a sus acciones. Véanlo en la actualidad. Aquel que habla en contra del pueblo de Dios no le va bien. Pero mire que ellos son aquí, son allá. No le va bien. Es su pueblo amado, hermano. Es la niña de sus ojos, los cuida, los protege. ¿Y por qué eligió a Israel? Me dijo una vez una persona, porque es la voluntad de él. Punto. Porque a él le place. En un sentido más amplio, ojo con esto, las naciones mencionadas por Joel representan a todos los pueblos que a lo largo de la historia se han levantado contra Dios y contra su pueblo. El mensaje enfatiza que el Señor gobierna sobre todas las naciones y que al tiempo señalado Él hará una justicia con perfecta rectitud. Todas aquellas naciones que se levantaron contra Dios van a ser ajusticiadas. Todas. Todas. Por eso cuando el libro de Apocalipsis habla, hermano, que todo ojo le verá cuando Él viene. Y dice también, entonces todo Israel será salvo. Está hablando de Israel de ese momento, hermano. Porque ellos son acorralados por las naciones vecinas y quieren acabárselo. Y es donde aparece su Mesías y destrona todo esto. Del capítulo 9, del versículo 9 al versículo 15, hermano. Vamos a leer una porción. Vamos a la palabra. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies, ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora bien, el mandato proclamar guerra no está dirigido al pueblo de Judá, sino a las naciones paganas. Lea bien. Dios las convoca para que se preparen para el enfrentamiento, no porque pueda vencerlos, sino porque comparecerán ante él para ser juzgadas. La orden de convertir los asadones en espadas y las hoces en lanza contrasta con la profecía de Isaías 2:4, donde las armas son transformadas en herramientas de trabajo como símbolo de paz. Aquí es al revés. Las herramientas de trabajo son transformadas en armas. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo del juicio y no de la paz.
Fíjense que aquí en lo que acabamos de leer hay varios versículos de donde sacan alabanzas. Por ejemplo, había una de Danilo Montero que hablaba acerca de echar la hoz y echar sobre la tierra vuestra hoz. De aquí lo han sacado. De aquí lo han sacado. Entonces, es bien interesante, hermanos. También hay otra alabanza que dice, diga el débil, fuerte soy. Pero si usted se va al momento en que lo estaba diciendo era porque había una guerra. En el momento que lo estaba diciendo era porque había un problema. No es porque, yo estoy débil y le digo, Señor, fuerte soy. No, no, no. Ahora, la intervención del ejército de Dios. El profeta clama para que desciendan los fuertes del Señor. Expresión que hace referencia a los héroes de Dios o a los ejércitos celestiales quienes cumplen sus órdenes y ejecutan su juicio sobre las naciones. Amado hermano, la iglesia no va a pelear con nadie. No va a pelear con nadie. Cuando dice que viene Cristo con su ejército, ahí dice épicamente, yo escuché una predica, y viene Cristo en un caballo blanco y detrás de él venimos todos nosotros con espada y a volarle la cabeza a todos los que se levantan en contra de Israel y que vamos a pelear y que vamos a verdad y grito de guerra, grito de júbilo. No es cierto, hermano, eso es herejía. Nosotros no vamos a pelear con nadie. La iglesia no es un ejército. La iglesia es la esposa de Cristo. Punto. Pero eso de que vamos a venir y que va a pelear y con espada y toda la... No, eso es mentira, hermano. Eso no es cierto. Las figuras de la mies madura y el lagar lleno simbolizan que la maldad de las naciones ha llegado a su límite. Sí, Dios no necesita ayuda de nadie, hermano. Si Él solo declara la palabra y es tú. Por eso dice en Apocalipsis que Él los va a vencer con el poder de su boca, con la espada de su boca. ¿De qué está hablando? Del juicio. Él solo declara y sucede. La iglesia no va a pelear, hermano. ¿Se acuerda que en la materia cultura y geografía vimos la mies y vimos el lagar? Que el lagar era el lugar donde ponían las uvas, donde las pisaban. Ahora bien, así como una cosecha está lista para ser recogida, las naciones están preparadas para recibir el juicio divino. Estas mismas imágenes reaparecen en el libro de Apocalipsis para describir el juicio final, donde dicen, y él va a pisar el lagar. Ahora bien, luego también se menciona el valle de la decisión. La expresión muchos pueblos puede traducirse también como multitudes, destacando la enorme cantidad de personas reunidas en el Valle de la Decisión o en el Valle de Josafat. Por eso yo le decía, son pocas personas las que van a ingresar como no se dejaron marcar, pero eso se vuelve un ejército muy grande. Hay una reproducción. Esas son las únicas personas que se van a reproducir en el milenio. Acuérdese que media vez usted y yo seamos arrebatados, ya no nos vamos a poder reproducir. Ya no va a haber sexo. Cuando le hablo sexo, no estoy hablando de relaciones sexuales. Estoy hablando de lo que nos identifica, de lo que nos define. Ojo con eso. Ahora, el Valle de la Decisión, este no es un lugar donde las personas deciden su destino, sino el escenario donde Dios pronuncia su veredicto definitivo. No es que el Valle de la Decisión, yo decido ser bueno o ser malo. No, 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 no. Está hablando de que Dios pronuncia su veredicto definitivo sobre las naciones. El énfasis del pasaje es la soberanía de Dios como juez supremo, quien reunirá a todos los pueblos para ejecutar una justicia perfecta. Recuérdese, para ir resumiendo, hermano, para no hacer tan largo todo esto. Capítulo 3, el día de Jehová, del 1 al 3, está hablando acerca de la profecía, está hablando de aquellos que son llevados, está hablando de la cautividad, y luego del capítulo 4 en adelante, el juicio a las naciones que se han levantado en contra de Israel. Ok, seguimos. Versículos del 16 al 21, hermanos, habla acerca de la liberación de Judá.
ya prácticamente lo último, el escenario final. El Señor, juez de las naciones y refugio de su pueblo. El Señor se manifiesta con poder, rugiendo desde Sión, imagen que expresa su intervención soberana y juicio sobre las naciones rebeldes. En la Escritura, el rugido de Dios simboliza su autoridad y su acción decisiva en favor de la justicia. Sin embargo, en el mismo Dios, que es temible para sus enemigos, es esperanza y refugio y fortaleza para su pueblo, aquellos que han respondido a su llamado y han invocado su nombre, porque aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. También ellos encuentran, hermanos, seguridad en él, aún en medio de el juicio. Por eso usted ve el versículo 16 que dice, y Jehová rugirá desde Sión. No es que él va a estar, hermano, rugiendo como que es león, vea, no. El rugido es símbolo o una imagen que expresa la intervención soberana y el juicio sobre los rebeldes. Es una manifestación de poder, así como cuando el león ruge, que es el rey de la selva, y que los animales al escuchar el rugido del león se asustan. Por eso también él es conocido como el león de la tribu de Judá. La santidad de la Nueva Jerusalén. La referencia a Jerusalén apunta más allá de una ciudad terrenal y anticipa la morada definitiva de Dios con su pueblo. Después del juicio, la ciudad será completamente santa y purificada, y ninguna persona impura volverá a entrar en él. Perdón, todos aquellos que entraron al milenio por no dejarse marcar y siguieron a Satanás, esas personas son destruidas. Esas personas son enviadas al gran juicio final, que ese libro es el juicio de la vida. Ahora bien, es una imagen del reino eterno de Dios y de la comunión perfecta entre el Señor y los redimidos. Recuérdese que Jerusalén es el centro de la adoración, donde va a ser establecido el templo. Desde ahí van a salir las leyes, desde ahí va a juzgar Dios a todas las naciones. La restauración y las bendiciones del reino. Bueno, Joel describe una tierra plenamente restaurada, comparable a la belleza y la abundancia del huerto del Edén. El agua que brota desde la presencia de Dios simboliza la vida, la fertilidad y las bendiciones espirituales que Él concede a su pueblo. Esta imagen anuncia un tiempo de prosperidad, comunión permanente con el Señor. Es decir, la tierra va a ser como el Eterno quiso que fuese allá en el Edén. Acuérdense que en el Edén había comunión directa con Dios. En el Edén había todo fruto en los árboles que fueran de manutención para el pueblo. No necesitaban mayor cosa, porque Dios se los daba todo. Exactamente eso mismo va a ocurrir en el reino milenial. El Eterno va a cuidar, va a establecer su reino, le cumple a los judíos la promesa que siempre les ha dado, que es tierra, templo y un rey, que él se vuelve el rey de ellos. El juicio sobre los enemigos de Dios. Egipto y Edom representan a las naciones que persistieron en su oposición al pueblo de Dios. Su destrucción simboliza el juicio definitivo sobre todo poder que se levanta contra el Señor y confirma que el mal no prevalecerá para siempre. Estas dos naciones, tanto Egipto como Edom, o Misraim, como le quiera llamar, vienen desde allá, desde Génesis, donde fueron opositores al pueblo de Dios. Los egipcios los tuvieron esclavos 430 años. Los oprimieron por tanto tiempo. Edom no dejó pasar a Israel en el desierto. Se opuso a ellos. Y recuérdese que Edom son descendientes de Esaú, correcto. Esaú, correcto. Ahí le leí los labios a la hermana Rosenda, cabal. A Esaú. De él son descendientes. Son dos personas que se opusieron también al pueblo de Dios. Y por eso Dios no les va a pasar por alto lo que ellos hayan hecho. La victoria final
y el perdón de Dios. La promesa de que Judá permanecerá para siempre se extiende a todos los que pertenecen al pueblo de Dios y han invocado su nombre. El Señor garantiza victoria, paz y una relación eterna con quienes confían en Él. El libro concluye, hermano, con una poderosa promesa de perdón, restauración y la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Joel comienza anunciando el juicio a causa del pecado, pero termina proclamando la esperanza de la restauración para los que se arrepienten. Su mensaje central permanece vigente. Todavía hay oportunidad de volver al Señor. Quienes responden con fe recibirán salvación y disfrutarán de las bendiciones de su reino, mientras quienes rechacen su llamado enfrentarán su justo juicio. Amado hermano, usted haga la obra, evangelice, comparta, hable de Dios, que aquel que acepte el regalo de Dios va a ser bendecido. Y cuando le hablo de bendecido, no estoy hablando de adquisición, estoy hablando de las bendiciones espirituales, entre ellas la eternidad. Y aquellos que rechacen, hermano, el mensaje de Dios no lo están rechazando a usted, están rechazando a Dios. Y están rechazando su llamado a la santidad, su llamado a vivir bien. Y lo que ellos van a recibir es un juicio justo. ¿Cuándo se da este juicio justo? En el gran juicio del trono blanco. Vuelvo y repito, en la materia, profecía bíblica, ahí va, exacto, como dice la carta a los Efesios. Ahora bien, ahí, hermano, en el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco, es donde las naciones no van a tener excusa, hermano. No van a tener excusa porque se van a enfrentar ante el juez más justo, o mejor dicho, el único juez justo que ha existido en el universo. La enseñanza principal del libro. Bueno, Joel concluye afirmando la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Él tiene la última palabra sobre las naciones y sobre la humanidad. Aunque el momento del cumplimiento final permanece en sus manos, los creyentes pueden vivir con plena confianza sabiendo de que Dios gobierna con justicia, cumple sus promesas y ofrece salvación a todo aquel que invoque su nombre. Dice la palabra de Dios, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted invocó el nombre del Señor, si usted lo ha recibido como su Salvador personal, usted va a ser salvo y libre de todas estas catástrofes que vienen a esta tierra. Mis amados hermanos, hoy la clase ha sido bastante corta porque solamente es el capítulo 3 que vamos a estar viendo. No me quise adelantar, hermano, a ver el siguiente libro, Amós, porque no lo quiero saturar de información porque el próximo miércoles es el examen.